Mi nombre es Bernardino Ricomaya, de BRM Soluciones. Qué gusto el haberlos nuevamente. En este día vamos a hablar. Bueno, como ya bien observamos, sabemos bien las obligaciones del Ministerio Público, sabemos bien las obligaciones de la policía, pero tendremos que tener técnicas de investigación precisamente para el procesamiento de los indicios. Esas técnicas precisamente de investigación van a ir encaminadas a una cosa que se llama hoy en día la cadena de custodia. Si nos fijamos o observamos bien esta nueva definición, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, a la evidencia, al objeto, al instrumento o al producto del hecho delictivo. Esto es importante desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de los hechos o del hallazgo o en el lugar que se esté inspeccionando, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión. Cuando tenemos indicios, ya sea indicios, vestigios, evidencias, objetos o instrumentos del delito, precisamente se aplicará esta cadena de custodia con la policía, ya sea el primer interviniente o con las policías que intervengan en ese momento, desde precisamente su localización. Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta los siguientes factores. Tenemos que considerar la identidad, el estado original, condiciones de recolección, la preservación, el empaque y el traslado, así como indicar los lugares y las fechas de permanencia y los cambios en que cada custodia se haya realizado, es decir, de funcionario a funcionario, de policía a policía, de perito a perito, de agente del Ministerio Público que vaya pasando por sus manos, deberá poner tanto la fecha, el lugar de permanencia, los cambios de la cadena de custodia. También debe de registrarse su nombre con una identificación de todas las personas que hayan tenido contacto con estos elementos o estos indicios. Como es una cadena de custodia, la primera persona que llega al lugar de los hechos, llámese a lo mejor policía primer interviniente, tendrá la obligación de conservar y preservar el lugar de los hechos. A través de la conservación del lugar de los hechos y la preservación, le avisará al Ministerio Público, el cual traerá a la policía con capacidades especiales para procesar el lugar de los hechos. Si no existiese esa policía con capacidades especiales para el procesamiento del lugar de los hechos, entonces tendrán que esperar el cuerpo de peritos. Cuando venga el cuerpo de peritos, en ese momento deberán procesar el lugar de los hechos. Todos estos eslabones que se abren cuando se inicia con el policía primer interviniente y se cierra al momento de darle lugar a los hechos a la policía con capacidades especiales y o a los peritos, se van abriendo y cerrando eslabones. La aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes en cumplimiento de sus funciones propias, de su encargo o actividad, tengan contacto con los indicios, vestigios, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Es su propia responsabilidad las personas que están en sus actividades, ya sea en su encargo o ya sea en su propia actividad, ya sea policías, peritos, agentes del Ministerio Público o diversas personas. Esto que acabo de mencionar es con fundamento en el artículo 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí hay algo importante que debemos tener en vista y que no podemos pasar desapercibido. Dentro de la Federación, la Procuraduría General de la República emitió un acuerdo que es la A/009 del 2015, en donde se sujetan los sujetos que intervienen en la cadena de custodia son servidores públicos, llámese de carácter federal. Son agentes del Ministerio Público de la Federación, Policía Federal Ministerial y peritos federales. La cadena de custodia en ese momento tendrá una guía y esa guía establecerá que estos sujetos o estos funcionarios que intervienen dentro de la cadena de custodia tendrán los pasos específicos a seguir. La guía que se maneja en este momento por la Procuraduría General de la República es precisamente cómo conservar, preservar y procesar el lugar de los hechos. Para esto tiene al final de la guía o del propio acuerdo que acabo de citar una serie de formatos en donde esos formatos, los funcionarios públicos que tengan contacto con los indicios y que se vaya cambiando la cadena, la custodia a través de los formatos o de sus propias firmas, vamos observando que la cadena de custodia se va aplicando para los indicios. Como la Procuraduría de la República
en su acuerdo que acabo de citar, el A009 del 2015, lo publicó el 12 de febrero en el diario oficial de la Federación, es obligatorio para todos los servidores públicos que trabajan en la Procuraduría General de la República. Es decir, hasta tienen los propios formatos que tienen sus logotipos. ¿Qué pasará entonces cuando necesariamente la policía primera interviniente, llámese policía municipal o policía estatal, tal vez tengan ellos sus propios formatos o su propio procedimiento para aplicar la cadena de custodia? Por procedimiento me dedico a la conservación y a la preservación. El procesamiento precisamente ya tendrá que tener una policía con capacidades diferentes. Hasta donde yo sé, existe solamente hasta este momento en la Policía Estatal de Yucatán una policía especializada con capacidades para procesar el lugar de los hechos. La Policía Estatal de Yucatán le puso el nombre de Policía Especializada en la Escena del Crimen. Bueno, esta policía especializada en la escena del crimen tiene sus propios procedimientos y sus propios, digamos, pasos a seguir para la cadena de custodia. Lo que yo observo es que en el ámbito local, llámese en este momento Yucatán y en el ámbito federal, ambos formatos o ambos procedimientos son antagónicos, es decir, chocan entre sí. Lo que yo puedo observar en este momento tal vez es que dentro de poco tal vez se homologuen o tal vez se homogenicen estos procedimientos, llámese cadena de custodia, o al final del día, tal vez en el Código Nacional de Procedimientos Penales, o exista una guía única para el procesamiento del lugar de los hechos y la debida aplicación de la cadena de custodia. Puede generar impunidad el caso en que muchas veces la policía municipal estatal tenga un formato, el delito sea de carácter federal, y en ese momento cuando se ponga a disposición del Ministerio Público de la Federación, choquen los formatos tanto del municipio o el estado con la federación. La ventaja que tiene la Procuraduría General de la República es que su acuerdo, el A009 del 2015, fue emitido, como les platicaba yo, el 12 de febrero del 2015 en el diario oficial de la Federación, y es obligatorio para los funcionarios que trabajan en la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasaría al no tener un protocolo, llámese de esa forma, o correctamente un procedimiento mediante el cual se pueda conservar, procesar el lugar de los hechos y la debida aplicación de la cadena de custodia? Es decir, ¿para qué tener tantos procedimientos y tantas aplicaciones de la cadena de custodia? Yo creo que bastaría solamente uno a nivel nacional para que la policía, tanto municipal, estatal y federal, apliquen estos sistemas o estos procedimientos. Existiendo un procedimiento para aplicación del lugar de los hechos o lugar del hallazgo, en el sentido de que solamente exista precisamente una sola aplicación de un solo formato, tendremos menos impunidad y se llegará a mejores resultados. Hoy en día también las fuerzas militares o las personas que tengan contacto con los indicios, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrán la obligación precisamente de el procesamiento de los indicios. Si no tienen esa capacidad diferente para procesar los indicios, entonces deberán de preservarlo y conservarlo, y todo esto anotarlo en una guía o en un formato de cadena de custodia. Esto con el fin de que desde la localización de los indicios en el lugar de los hechos, en el lugar del hallazgo, se preserven hasta que llegue al órgano jurisdiccional. Como hemos visto, esto es muy interesante, la cadena de custodia. Esperemos que dentro de poco ya se haga la homologación o se haga un solo criterio, ya sea en el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la Ley Nacional de Seguridad Pública, para que sea de carácter obligatorio, único, y precisamente, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, sirva precisamente para tener un sistema de registro y control. Bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Bernardino Ricomaya, de BRM Soluciones. Aquí damos soluciones integrales a la parte del derecho. Es todo. Estoy para servirles, Bernardino Ricomaya, de BRM Soluciones. No se les olvide, en la parte de abajo de su pantalla podrán encontrar mis redes sociales, mis contactos y los blogs en donde podamos encontrar más cosas de juicios orales. También no se les olvide, en la parte superior del lado izquierdo de la pantalla, ahí encontrarán una parte que dice suscríbase, ahí para que se suscriban y estemos en contacto. Me dio mucho gusto, estamos en comunicación. Muchas gracias, hasta luego.